Una de las herramientas versátiles que tenemos en Android es el Canvas. Con el Canvas podemos dibujar diferentes formas complejas o realizar diseños bastante sofisticados. En esta ocasión les voy a mostrar un aplicativo básico sobre una galería de arte. Entonces, para eso yo tengo unos datos precargados sobre las pinturas, las salas de exposiciones. Entonces en el aplicativo vamos directamente entonces al mapa. El mapa nos muestra un mapa de los ambientes de un salón de exposiciones. A ver, voy a darle un poco de zoom para apreciar mejor. Entonces, por ejemplo, podemos ver que tenemos tres salas de exposiciones. Tenemos una sala de exposición 1, 2 y 3. Y además tenemos con unos círculos de color naranja que indicarían las pinturas o cuadros en cada salón. Por ejemplo, aquí tenemos la pintura 1, pintura 2, pintura 3, 4, 5 y 6. Y las líneas o las rayas color naranja también nos indicarían que son las puertas de ingreso o salida. Por ejemplo, esta sala de exposición tiene aquí una puerta y aquí tenemos otra puerta que conecta la sala 1 con la sala 2 y así de la misma forma la sala 2 con la sala 3. Entonces uno de los propósitos sería que yo, por ejemplo, quiero explorar la sala 1, entonces presiono o doy clic sobre el ambiente, sobre la sala y se me tendría que cargar el mapa de esa sala. Y de esa manera poder ver las pinturas, el detalle, ¿no? La descripción de la pintura en sí y cualquier otra información sobre la pintura. A ver, voy a dar clic sobre la sala 2. Entonces me aparece una nueva interfaz donde tengo la pintura 3 y 4 y también tengo las puertas de ingreso o salida, ¿no? Entonces voy a dar un clic sobre la pintura 3. Entonces me aparece la pintura, bueno, en este caso es la Gioconda, y tenemos también su descripción. Y aquí una opción para reproducir el audio, bueno, que narra la descripción que tenemos aquí como texto. Voy a regresar, bueno, voy a cerrar y voy a abrir otra pintura. A ver, la pintura 4. Y tenemos las meninas. Y también nuevamente la descripción de la pintura. Bueno, nuevamente voy a regresar al mapa de los diferentes ambientes. A ver, por ejemplo, ahora voy a ingresar al mapa 3. Mejor dicho, al aula o al salón de exposiciones 3. Bueno, me parece un poco más grande. Y aquí tengo la pintura 5 y 6. A ver, sobre la pintura 5. Y me aparece la última cena. Entonces cierro. Y voy a la pintura 6 y tengo el monje en la orilla del mar y también su descripción. Entonces todo eso se ha construido con, bueno, esta parte de los gráficos o de los ambientes como el salón y toda la sala de exposiciones. Se ha trabajado con Canvas. Bueno, de hecho hay bastante cálculo, me refiero, ¿no? Para poder calcular los puntos, dónde se tienen que ubicar las pinturas, todo eso. Entonces vamos a ver cómo se ha construido este gráfico o cómo se ha dibujado en el Canvas. Entonces primero se ha tenido que pasar por el diseño, es decir, diseñar los diferentes ambientes. Bueno, aquí tengo un plano de coordenadas. Este plano de coordenadas está, ¿cómo se llama? Refleja cómo el Canvas se presenta en el móvil. En el Canvas, en el móvil, tenemos en la parte superior, desde donde inician los ejes, tenemos el eje X y el eje Y. Y empieza el número a contarse hacia abajo. Y en el eje X, bueno, hacia la derecha. Entonces aquí se ha dibujado un salón, otro salón de exposición. Y también aquí se ha identificado las puertas y dónde están o dónde van a estar ubicadas también las pinturas.
Bueno, la escala aquí, por ejemplo, es solamente referencial. Por ejemplo, ¿no? Aquí dice que este ambiente de ancho tiene, ¿cuánto? 3, ¿no? 3 unidades, pero es solamente referencial, nada más. Y aquí tenemos las coordenadas de cada salón. Por ejemplo, en el salón 1, su coordenada de uno de sus vértices es 4,7, que vendría a ser este. 4 en el eje X y 7 en el eje Y. Y 10,7 en el siguiente vértice, 10 en el eje X y 7 en el eje Y. Y así sucesivamente se van mostrando las diferentes, bueno, coordenadas en sí, vértices, ¿no? Vértices del salón. Y tenemos también el otro salón 2, de igual manera. Y las pinturas, por ejemplo, también se indica en la pintura 1, ¿dónde está? Está ubicado aproximadamente en las coordenadas 9,7, es decir, más o menos por acá, 9. Y en el eje Y en 8,5. Y así con las demás pinturas. Y también las puertas. Bueno, la puerta solamente dice, mejor dicho, está el punto o la coordenada que vendría a ser el centro de la puerta. Por ejemplo, la puerta 1 dice que está en la coordenada 8 y 7, ¿no? Entonces corresponde con el centro. Y así igual con las demás. Por ejemplo, a ver, veamos la puerta 2. Estaría en la coordenada, dice 4, ¿sí? X4 y en Y 8,5, ¿sí? Está 8,5. Entonces aquí, como pueden ver, se tiene los datos. En el caso de los salones de exposición, los vértices que forman el rectángulo que representa el salón. La pintura es la coordenada o el punto donde se va a ubicar, y de igual manera con la puerta. Y cuando se hace o se ingresa o se selecciona uno de los ambientes, se vería de esta manera, ¿no? La pintura igualito, ¿no? Tampoco cambia, ¿no? La pintura 5 está en 1,3 aproximadamente con 4. Y la pintura 6 en la coordenada 3,7 aproximadamente con 5,5 aquí. Ya. Pero esto hay que llevarlo bueno, lo podemos almacenar en el aplicativo utilizando lo que es SQLite y apoyándonos en la librería del Database Room para hacerlo mucho más sencillo la implementación. Entonces, en Database Room lo que tenemos que hacer es modelar, es decir, tenemos que identificar cuáles son las entidades que finalmente se van a reflejar en el SQLite. Entonces, a priori podemos ver que tenemos 4 entidades. Uno, el salón de exposiciones, y el salón de exposiciones tiene pinturas, y el salón de exposiciones también tiene los vértices que conforman o nos van a permitir crear la figura geométrica o el polígono. Y el ambiente o el salón de exposición también tiene puertas. Entonces, habría que al menos persistir estas 3 entidades utilizando el Database Room en el SQLite. Entonces aquí se ha trabajado con eso, es decir, ¿cómo se llama? Primeramente se tiene todos los archivos donde están los datos, y esos datos se han leído y se han almacenado en SQLite utilizando Database Room. Y luego, una vez que tenemos almacenado, cuando se abre la interfaz o se presenta la interfaz, esos datos se recuperan de la base de datos y se dibuja en el canvas. Entonces, eso es lo que se ha trabajado. Entonces, finalmente tenemos lo que se aprecia. Y podemos entrar a cualquiera de las pinturas. Bueno, entonces esta es una breve explicación del potencial que tiene Canvas. De hecho, tiene mucho más. Este es un pequeño ejemplo, un ejemplo básico
de cómo podemos utilizar Canvas para realizar algunas implementaciones.